Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuerpo Médico. Hoy día vamos a hablar del aneurisma cerebral y vamos a identificar esas señales de alerta que nos podría evitar una enfermedad que puede ser mortal. Así empezamos Cuerpo Médico. Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hablábamos incluso antes de que empiece el programa de que el aneurisma es más que un dolor intenso de cabeza y que puede tener incluso factores de riesgo y también señales de alerta. Sí, y a veces puede ser totalmente asintomático. Significa que podría uno no saberlo y tenerlo, y podría tener dolores de cabeza y nunca tener un aneurisma. Así que ese tipo de cosas son las que vamos a hablar justamente para entender un poco mejor, sobre todo, cómo podemos prevenirlo. Muy bien, eso lo vamos a desarrollar más adelante con nuestros especialistas, quienes también van a responder todas sus consultas, pero ahora vamos a ir rápidamente con nuestra querida Sara Busabá, nutricionista de Cuerpo Médico, porque viene momentos de nutrición. Adelante. Hola Jennifer y Patricia, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que radiantes como siempre y bueno, yo por supuesto desde mi trinchera aquí, gracias a Dios, con buena salud, pero también atenta al tema que hoy día vamos a abordar en el programa. Verdaderamente es como una ruleta, uno no sabe cuándo, en qué momento te va a tocar esta condición de salud que puede ser mortal. Por eso es tan importante tener en cuenta la prevención. Y cuando se trata de aneurisma, tenemos que cuidar mucho toda nuestra salud cardiovascular, toda esta suerte de mangueritas que están pasando por todo nuestro cuerpo para que estén totalmente saludables y sobre todo limpias. Es decir, buscar que en esta cadena no haya ni colesterol ni triglicéridos acumulados, porque lo que van a hacer es contribuir con problemas cardiovasculares que pueden agravar o predisponer a que se reviente ese aneurisma, lo mismo que la hipertensión arterial. Recordemos que hay muchas personas que el día de hoy están caminando en casa o en la calle yendo a sus trabajos que pueden tener hipertensión arterial o problemas de grasas en sangre y no lo saben. Así que para ti que nos estás viendo en este momento y para toda tu familia, ten en cuenta que hay que evitar contribuir o ganarse una hipertensión arterial. Y es ahí donde tenemos que evitar, por ejemplo, los alimentos, sobre todo si eres hipertenso, más que los alimentos, algunas bebidas que condicionan a elevar la presión. Y una de ellas es el café y, por supuesto, las bebidas con alcohol. Pero respecto de los alimentos, ya sabemos que todo exceso de sodio sube la presión arterial. Y básicamente lo que más tiene sodio en la dieta general del peruano es los alimentos procesados, empacados. Por eso recuerda evitar aquellos alimentos que tienen octógono alto en sodio. Y, por supuesto, aquellos alimentos que suelen tenerlo también, por ejemplo, los encurtidos, las conservas o de pronto las aceitunas, que también naturalmente son ricas en sodio, y exceso de alimentos salados o agregar mucha sal al plato. Otra de las cosas que les estaba diciendo es que hay que controlar las grasas en la sangre. Grasas que ya conocen, el colesterol, por ejemplo, o los triglicéridos. Y ahí, para poder ayudar a reducir el colesterol, ya está demostrado que hay alimentos que pueden ayudarnos a bajarlos en sangre. Y estos son básicamente los que son ricos en fibra soluble. Por ejemplo, la avena. Ustedes al cocinar la avena ven que se pone como un poquito más espesa, esa consistencia que tiene es porque tiene fibra soluble. Y cuando tú la consumes, va arrastrando el colesterol que pueden tener los alimentos. Es importantísimo y mejor aún si lo consumes en la mañana, reemplazando el pan del desayuno. Es decir, no ambos, solo uno de los dos. Y otra de las cosas que también tiene fibra soluble es, por ejemplo, la manzana y el yagón. Dos alimentos que también contribuyen con el control del colesterol. Así que en la fruta que toque en el día, una debe ser o yagón o manzana todos los días. Finalmente están las bebidas que uno prepara en casa a base de cocimiento de cereales, pero que son ricos en fibra soluble. Y ahí tenemos que hablar de nuestro delicioso emoliente que gracias a la cebada
tiene fibra soluble y esa la puedes consumir a lo largo del día. Lo mismo que el agua de linaza o el agua de chía. Ese gel que forman son fibra soluble que ayuda a arrastrar el colesterol de la dieta. Así que si lo comes lo tomas también en el almuerzo o la cena, también puede beneficiar. Hay dos alimentos que también ayudan a bajar el colesterol que no tienen fibra soluble, pero que los estudios nos muestran que tienen un efecto protector. Y son el aceite de oliva, que es mejor buscar el extra virgen para que lo coloques en tu plato, sobre la menestra, sobre la ensalada, y lo que siempre hablamos, los omega 3 que están en el pescado, en los mariscos y en las algas marinas. Como esos también son ricos en sodio, si eres hipertenso, trata de que estén en tu dieta una vez por semana y no dos, para poder controlar la hipertensión, ya que suelen ser ricos en sodio también. Ahora, ¿cómo bajamos los triglicéridos, que también son grasas? Obviamente la grasa de origen animal, el sebo, la piel, la fritura, es una manera de evitarla. Pero hay mucha gente que no sabe que si comes muchas harinas, suben los triglicéridos también, incluyendo los azúcares que vienen de la fruta. Por eso debes controlar la cantidad. No superen las 2 frutas al día. Y cuando estemos hablando de, por ejemplo, papa, arroz, camote, menestra, sírvete la mitad de la porción para que ayudes a bajar los triglicéridos si es que eres una persona que lo tiene normalmente elevado. Esos son consejos muy importantes y además de estos debemos sumar los alimentos que son muy ricos en antioxidantes asociados a la salud cardiovascular. Y ahí tenemos cosas que nos enorgullecen, por ejemplo, los arándanos. Recordemos que el Perú ya es uno de los mayores productores de este fruto que cuidan nuestras arterias. También nuestro maíz morado, que lo puedes preparar en una chicha o en una mazamorra, de preferencia sin azúcar, y lo puedes endulzar con los frutos deshidratados como los pintones, que te va a quedar muy bien. Ahora, hay un tercer alimento que quiero que lo tomen con mucho cuidado. Es el vino. El vino es una bebida que tiene alcohol y por tanto no conviene para el hipertenso, pero sí se ha visto que tiene efectos protectores a largo plazo en personas para su salud cardiovascular. Pero ojo, si tú eres una persona que no está acostumbrada a consumir vino, que es una copita pequeñita, interdiaria de repente, o incluso diaria, y de pronto empiezas a consumirlo, no vas a obtener los beneficios. Probablemente tengas el efecto nocivo del alcohol. De tal manera que el vino para la salud cardiovascular se ha visto en las poblaciones que están acostumbradas a tomarlo. Y Patricia, Jennifer, esta aclaración era importante porque a veces uno toma la excusa de tomar vino porque me va a cuidar la salud y en realidad va el deseo por otro lado. Así que no todas las recomendaciones y no todos los estudios sirven para todos y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Recordemos también que la actividad física es importantísimo para poder cuidar nuestra salud cardiovascular. Bueno, muchas gracias. Realmente estamos, Sarita, haciéndole recordar a las personas cada día estos mensajes que son importantísimos, ¿no? Uno, reducir el consumo de aquellos productos que estén marcados con los octógonos, que significa que hay que chequear que no tengan sal, etcétera. Si uno ve un octógono, tiene que reducir el consumo de eso. La segunda cosa importantísima que nos has dicho, el tema de poder ingerir fibras. Una forma fácil, ya lo has dicho, la avena, por ejemplo, y nos has dado un montón de ejemplos. Y lo otro que siempre me haces acordar cada vez que muestras inclusive tu figura de colores, eso de tener los antioxidantes, tener los vegetales, las frutas, qué importante. De verdad, muchísimas gracias por todos sus consejos. A ustedes, Patti y Jennifer, y a toda la gente que nos está viendo en este momento, consejos que esperamos sean útiles y que por favor no se quede aquí en la orejita y que salga por el otro lado, sino que lo apliquen en su día a día. Como bien has mencionado, Patti, una dieta variada y balanceada es la solución a la prevención de muchísimas condiciones de salud. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Perfecto. Muchas gracias, Sarita. Nos estamos viendo mañana. Estás invitada a acompañarnos en todo el programa también. Muchísimas gracias a Sara Busaba con Momentos de Nutrición y de eso se trata, de tener cambios pequeñitos, pero que al final del día, al final de la semana van a ser pues bastante significativos porque de lo que se trata es limpiar incluso nuestra alimentación, prevención, estilos de vida saludable, como hacer ejercicio de manera periódica, 3 veces a la semana siquiera y limpiar nuestra alimentación. Vamos a ver un informe ahora a propósito del tema que vamos a desarrollar para que usted vaya viendo por dónde pueden ir guiando incluso sus consultas. Aneurisma cerebral es el tema de hoy.
Según la OMS, los ataques al corazón y los accidentes cerebrovasculares, como los aneurismas, suelen ser fenómenos agudos que se deben sobre todo a obstrucciones que impiden que la sangre fluya hacia el corazón o hacia el cerebro. Las causas más importantes de cardiopatías y accidentes cerebrovasculares son una dieta poco balanceada, la inactividad física, el consumo de tabaco y el consumo nocivo de alcohol. Un aneurisma cerebral es una protuberancia o una dilatación en un vaso sanguíneo en el cerebro y en ocasiones tiene el aspecto de una cereza que cuelga de un tallo. Esta afección puede presentar una pérdida o una rotura y causar sangrado en el cerebro. A menudo, la rotura de un aneurisma cerebral se produce en la zona entre el cerebro y los tejidos delgados que lo recubren. Asimismo, podemos mencionar dos tipos de aneurisma cerebral. Aneurisma sacular es el tipo más común de aneurisma y también se le llama aneurisma baya debido a su estructura y se forma de manera más frecuente en una intersección o una I en la red de arterias ubicadas en la base del cerebro. En el caso del aneurisma fusiforme es un tipo menos común de aneurisma que aparece como un ensanchamiento de toda la arteria en el área débil. Los aneurismas pueden ser causados por varios factores. Algunas personas tienen una mayor predisposición o mayor riesgo de sufrir un aneurisma cerebral y por eso hay que tener en cuenta los siguientes datos. Antecedentes familiares importantes que implican a más de un familiar cercano con aneurisma cerebral, la enfermedad poliquística de los riñones, enfermedad vascular del colágeno, que es la inflamación de algunas arterias o tejidos, y por ejemplo también las mujeres son mucho más propensas a tener aneurismas o a desarrollarlo, y también hay que tener en cuenta las malformaciones arteriovenosas, entre otros factores. La rotura de un aneurisma se convierte en una amenaza para la vida rápidamente y requiere el tratamiento médico inmediato. Sin embargo, la mayoría de los aneurismas cerebrales no presentan roturas, no crean problemas de salud y no causan síntomas. A menudo, dichos aneurismas se detectan durante diferentes pruebas que se realizan para otras afecciones. También es importante mencionar que un tratamiento del aneurisma sin rotura puede ser adecuado en algunos casos y puede evitar una rotura en el futuro. Amigos de Cuerpo Médico, siempre es bueno recordarles vivir en una cultura de salud y prevención y evitar los excesos. Muchísimas gracias. Qué importante lo que acaba de señalar Aura, ¿no? Al final de este informe, prevención y sobre todo evitar los excesos que muchas veces pueden llevar a que tengamos factores de riesgo como la hipertensión, Patricia. Así es. Bueno, y recordando entonces, vamos a hablar justamente de este tipo de problemas que se producen en las arterias del cerebro cuando la pared se dilata y esa dilatación forma un globito. Aneurisma es una palabra que significa dilatación realmente. Y eso, más frecuente en mujeres, usualmente entre 30 y 60 años, no siempre tiene síntomas, pero si se detecta es importante que el médico defina si es que requiere o no requiere manejo. Y los síntomas se pueden deber simplemente a que está comprimiendo algo, puede estar goteando o eventualmente cuando se rompe. Es que se produce lo que llamamos nosotros un accidente cerebrovascular, que es una hemorragia cerebral. Y que sí implica una atención inmediata y de emergencia. Absolutamente, implica un riesgo muy alto también. Ahora, vamos a ir rompiendo también algunos mitos, ¿no? No todos los dolores de cabeza van a hacer esto, no todas las personas lo tienen, y vamos a ir viendo una serie de cosas para que usted, televidente, esté muy bien informado. Y vamos rápidamente a recordarles, ya está apareciendo en la parte inferior, son teléfonos a los cuales tenemos asignados para que usted pueda hacer sus consultas. Usted ya debería incluso tenerlos registrados en su teléfono celular, de repente bien escritos al lado del teléfono fijo. También tenemos redes sociales, también por ahí usted puede hacer la consulta a los especialistas. Los que nos acompañan el día de hoy son el doctor Danilo Sánchez Coronel, él es neurocirujano del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, y también al doctor William Martínez Díaz, él también es neurocirujano del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. A ambos les damos la bienvenida y ya tenemos una primera consulta para el doctor Sánchez que llega a través de redes sociales, por el Facebook. Preguntan, a ver, vamos a darle lectura a la pregunta para el doctor Sánchez. Zulma J. Pozo pregunta, ¿las gestantes se encuentran predispuestas a sufrir un aneurisma? ¿Cuáles son los riesgos? Preguntan. Doctor Sánchez, bienvenido. ¿Qué orientación podemos darle a Zulma? Bien, en primer lugar, la gestación es un proceso tan natural que no es un factor de riesgo, pero sin embargo, las mujeres hay una cierta preferencia de presentar este tipo de cuadros.
cuando hay, por ejemplo, la maniobra de Valsalva, es decir, cuando la persona puja, y que está asociado a veces a los momentos de parto, puede condicionar sí, un mayor desarrollo de aneurismas que de por sí ya son deficiencias de las paredes, de los vasos, con lo cual nace la persona. Entonces, si es una persona que ya trae algunos factores previos, puede los embarazos múltiples o el esfuerzo que se hace durante el parto condicionar en cierto modo el desarrollo de aneurismas. Perfecto. Ok, tenemos otra consulta a través de redes, esta vez es a través de Twitter, y es Vanessa, y esta pregunta es para el doctor Martínez. Dice, tengo dolores fuertes de cabeza desde hace más de 5 años y se me adormece el brazo, las piernas y me da picazón. ¿Podrían ser estos síntomas de aneurisma? Doctor Martínez, y de repente con esto nos podría explicar, ¿hay síntomas específicos de los aneurismas? ¿Los aneurismas tienen síntomas? Bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes a los televidentes y buenas tardes a ustedes. Gracias. Antes de que me olvide ayudarle un poco, comentar un poco más lo que dijo el doctor Danilo. Cuando una persona está embarazada, una mujer está embarazada, el riesgo de ruptura del aneurisma es alto. Generalmente los ginecólogos, cuando ven a una persona embarazada con un aneurisma, lo primero que hay que hacer es cerrar el aneurisma, tratar el aneurisma. Llevar a una embarazada al parto lo va a llevar a la posibilidad de que se rompa y con un desenlace de repente fatal. Entonces, para empezar, una persona que esté embarazada debe ser tratada el aneurisma antes de que por el embarazo, por el parto, por otra posibilidad se rompa. Ahora, en lo que se refiere a la segunda pregunta, si una persona tiene dolor de cabeza y tiene dolor, alteraciones en las manos, en los miembros inferiores, probablemente no sea el aneurisma. El dolor de cabeza de un aneurisma es posible que tenga la persona dolor de cabeza recurrente, una vez al año, 2 veces al año, 3 veces al año. El dolor de cabeza sí es posible que sea un aneurisma, pero no va a producir alteraciones en las manos y en las piernas generalmente. Entonces, cuando una persona tiene dolor de cabeza, lo que tiene que hacer es ir donde el médico o ir donde el especialista y para que le hagan los exámenes correspondientes, que en general va a ser una angiotomografía. ¿Qué es lo que va a producir un aneurisma? Como dijo el doctor Danilo. La persona nace con una alteración en la pared arterial cerebral. Conforme pasa el tiempo, aumentando la presión, aumentando el ejercicio, aumentando la hemodinámica vascular cerebral, va a ir creciendo el aneurisma. Este crecimiento del aneurisma, ¿qué molestias va a dar? El dolor de cabeza. El dolor de cabeza. Como les repito, 1 vez al año, 2 veces al año, y esto va a ir aumentando. O sea, que un dolor de cabeza debe ser tratado por un médico especialista. El dolor de cabeza debe ser evaluado hasta demostrar que esto no sea un aneurisma. Porque cuando uno ve la estadística del aneurisma, los aneurismas que se rompen, el 50% de las personas que se rompe el aneurisma fallece antes de llegar a un hospital. Del otro 50%, el 25% llega al hospital y se muere en las 24, 48 horas. Y nosotros tratamos, los neurocirujanos tratamos al 25% restante. O sea, un aneurisma tiene una alta letalidad. Entonces, tenemos que trabajar para encontrar el aneurisma lo más antes posible y darle el tratamiento respectivo. Perfecto. Perfecto. Y entonces, para poner los mensajes, ¿no? La gestación en sí, o sea, el embarazo no es un factor de riesgo para un aneurisma, pero si hay una mujer que tiene un diagnóstico de aneurisma, entonces sí necesita definitivamente que la haya visto su médico, que lo maneje y ciertas condiciones especiales durante el embarazo. Y la segunda cosa, que es un mensaje bien importante, los aneurismas pueden dar dolor de cabeza. En general, pero una cosa importante, si uno tiene un dolor de cabeza, que es un dolor de cabeza que ya viene de tiempo, es fastidioso, etcétera, es importante un chequeo médico. Algunos de ellos podrán ser un aneurisma, otros no, pero es importante el descarte para poder prevenir después un problema como la ruptura
que sabemos que puede traer muchas complicaciones. Y en ninguno de los casos automedicarse. Vamos con una consulta que llega desde Los Olivos. Nancy nos llama. Nancy, bienvenida a Cuerpo Médico. ¿Cuál es tu pregunta? Muy buenas tardes, te agradecida por su atención. Soy una persona de 64 años, sufro de artritis reumatoidea desde los 18, tomo inflamatorios y cicloroquina. Mire, yo un tiempo acá siento una punzada en la cabeza, como si me tuviera un clavo, ¿no? A la altura de la oreja atrás. ¿Derecha, izquierda? Así, es un dolor fuerte, pero es un rato y luego se me va. Entonces, quisiera saber si hay peligro de aneurisma, está relacionado. Como le digo, tomo corticoides y cloroquina para el tema de la artritis. Nancy, ¿y ese es un dolor específico en algún lado? ¿Derecho, izquierdo o es...? El izquierdo, más es en el izquierdo. Vamos a ver qué orientación... A la altura de la oreja, sí, a la altura de la oreja. Vamos a ver qué orientación te puede dar el doctor Sánchez en estos momentos. Doctor. Muy bien, los cuidados que hay que tener cuando se presenta un dolor de cabeza es que, como dijo el doctor Martínez, hay que hacer un chequeo para descartar una serie de enfermedades, un tumor cerebral, una hemorragia, puede ser también el desarrollo de algún aneurisma. Entonces, tenemos que descartar estas posibilidades que son graves, que tienen alta mortalidad. Las cefaleas tensionales, las cefaleas asociadas a migraña u otro tipo de neuralgias que se presentan a nivel craneal son menos graves de algún modo. Entonces, cualquier persona que tiene una cefalea recurrente o que de repente de un momento a otro se presenta con gran intensidad, hay que darle la importancia, hay que hacerse un chequeo, hay que hacerse las pruebas correspondientes. El médico hace una historia clínica, evalúa si es que hay antecedentes en la familia de hemorragias, de arteriosclerosis, de hipertensión, de una serie de enfermedades que podrían estar condicionando ese dolor de cabeza. Entonces, primero hay que hacer un chequeo integral para descartar una serie de patologías que no necesariamente están relacionados con el aneurisma. Ok, perfecto. Entonces, Nancy, tú que ya tienes una enfermedad de fondo, que es tu artritis reumatoidea, ya a estas alturas los servicios de salud están dando citas y están atendiendo, me imagino que necesitas tu chequeo. Entonces, consulta con tu médico, explícale acerca del dolor y él tendrá que ver qué es lo que pasa. Tal como te dice el doctor, un dolor de cabeza puede ser muchas cosas, desde una cefalea tensional, o sea, por la tensión, hasta un problema que podría ser más serio, pero eso hay que verlo y lo va a tener que ver tu médico. Eso es lo importante, así que tu chequeo. Y ahora sí, tenemos una llamada, está llamándonos Teresa, que nos llama desde Comas. Teresita, ¿estás ahí con nosotros? Sí, doctora. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu consulta, Teresa? Ya, primeramente les felicito por este importante programa para mí y creo que para todos. Disculpe que estoy emocionada. Bueno, no te preocupes, muchas gracias por eso. Cuéntanos. Lo que pasa, doctora, es de que hace, creo, como 5 años así, me ha estado dando unas punzadas a los dos costados del cerebro. Pero ahora, en este año sobre todo, no sé si será por la posesión que me pongo, me recuesto en la cama, me siento, ¿no? Pero a veces me recuesto así y me empieza a doler, pero la parte de atrás de la cabeza. Y yo soy hipertensa. Ya. Yo tomo mi pastilla también, ¿no? Ya. Entonces, ¿y estás controlándote, Teresita? Bueno, por el momento no, porque como no hay atención médica, pero eso es lo que quería consultar, tendría que hacerlo particularmente, porque yo pertenezco acá a la atención del hospital de policía. Ellos atienden, pero así virtualmente, por decirlo. Hay teleconsultas, perfecto. Entonces tu pregunta es, ¿estás preocupada por ese dolor que tienes, que ya lo tienes como hace 5 años, pero que ahora también? Yo te preguntaba si te estás chequeando tu presión y está controlada en la medicación, con tus medicinas. ¿Sabes chequeártela o no? No, sí, yo tengo mi aparatito que me controlo, pero sí está bien porque yo tomo mi pastilla. Que perfecto. Que me han dicho. Vamos a ver qué nos recomienda y qué nos dice el doctor Martínez acerca de estos tipos de dolor de cabeza y qué te puede recomendar. Doctor Martínez. Gracias. Mire, el aneurisma puede producir alguna molestia, sí puede producir.
Puede que un aneurisma sea asintomático, o sea, que no tenga ninguna molestia. Puede que un aneurisma produzca un dolor de cabeza leve, puede que sea un dolor de cabeza más fuerte, o puede que sea un dolor de cabeza muy intenso. Cuando el aneurisma se rompe, da el dolor de cabeza intenso, puede incluso hasta hacer que la persona fallezca, cuando se rompió el aneurisma. Entonces, no hay un síntoma específico para decir, esto es aneurisma. En neurocirugía nosotros sabemos el diagnóstico del llanto del aneurisma. ¿Qué significa eso? Que el aneurisma, conforme va creciendo, va sangrando, va goteando, digamos así, y va produciendo un dolor de cabeza. Le repetía eso, ¿no? Un dolor de cabeza al mes, vuelve a romper, a crecer y a romperse un poquito más y vuelve a sangrar, otra vez el dolor de cabeza, y 2 veces al año, 3 veces al año. Entonces, ese dolor de cabeza seguido, recurrente, debe ser evaluado por un médico especialista, neurología o neurocirujano. ¿Qué es lo que debe hacer nosotros los médicos? Solicitarle un angiotem por lo menos. No hay un síntoma específico para clasificar y decir, esto es aneurisma, esto no es aneurisma. Perfecto. Entonces, Teresita, tal como dices tú, una de las primeras cosas que deberías hacer es pide tu teleconsulta. Porque en la teleconsulta tú también le puedes explicar al doctor de qué se trata. Ya se van abriendo las atenciones y las diferentes pruebas diagnósticas en los diferentes hospitales. Entonces, la primera recomendación es pide tu consulta. Si estás controlando tu presión arterial, eso es buenísimo, porque controlado tu presión arterial, tú disminuyes riesgos de cualquier otro problema. Pero lo más importante, pide tu teleconsulta, sigue tomando tu pastilla y el médico va a verte. Probablemente no sea el caso de un aneurisma, podría ser una cefalea tensional, pero es bueno el chequeo. En todo caso, como lo decía y lo precisaba el doctor Martínez, quien tiene que dar, pues no, al final ese diagnóstico preciso es el médico tratante, el que tiene tu historia clínica, el que está viendo tu caso, no cómo va evolucionando y esperemos pues mejorando incluso todo el tratamiento. Vamos a hacer una pausa, recordemos que hoy estamos hablando de aneurisma cerebral, regresamos con más de sus consultas. Cuerpo Médico, estamos hablando hoy de aneurisma cerebral. Tenemos otra consulta. Jenny nos llama desde Comas y le hace la consulta al doctor Sánchez. Jenny, ¿cómo estás? Bienvenida a Cuerpo Médico. ¿Cuál es tu pregunta? Jenny. Sí, muchísimas gracias por la participación. A ti, cuéntanos. Mire, yo tengo mi suegra que tiene 74 años y a ella, ayer que la ha visto su médico, nos ha dicho de que ella tiene una isquemia ya pasada. Pero, ¿cuál es el detalle? O sea, no nos ha explicado bien él, porque ella hasta ahora, a pesar de su medicación, ella anda mareada, ella se cae muy rápido, se cae, acelera está caminando normal, de repente acelera su paso y ya está en el suelo. Se desorienta. No puede levantar su cabecita porque siente que se cae, no puede agacharse, siente que se cae, no tiene estabilidad. ¿Ya? ¿Tiene alguna enfermedad de fondo, tu suegra? Sí, ella es hipertensa y es diabética. Sí, se controla, toma su medicación, va... Sí, perfecto. Sí. La consulta está controlada. La consulta es la siguiente, ¿no? Ella, ante este dolor de cabeza que siente constante entre su cuello y su cabeza, y porque a las 2 de la tarde o al mediodía ya se descompone toditito y comienza su dolor de cabeza, su dolor del cuello, ya no tiene estabilidad tampoco. Entonces también nos explicaron de que ella tenía la carótida envejecida y tapada también, ¿no? Pero a nosotros nos preocupa mucho porque ella no tiene estabilidad para poder estar mucho rato parada porque tiende a caerse o está caminando y ya acelera rapidito el paso y ya está en el suelo. Bien, vamos a ver qué orientación nos puede dar el doctor Sánchez. Doctor Sánchez, una paciente, 74 años, hipertensión, nos habla de isquemia, ¿qué es eso también, por favor, doctor? Y la carótida envejecida y tiene, pues, al parecer, desvanecimientos.
Muy bien, lo que nos ha manifestado es una clara expresión de una enfermedad vascular cerebral. El aneurisma también es una enfermedad vascular, pero en este caso el vaso se cierra y generalmente la hipertensión, la diabetes, el estrés y otros factores hacen de que los vasos, sobre todo los vasos pequeños, se colapsen y vayan generando microinfartos. Y en algunos casos, infartos mucho más grandes. Entonces, si le han dicho que tiene signos de una isquemia crónica o antigua, es justamente por estos factores de riesgo, que significa que los vasos se van cerrando y van alterando las funciones cerebrales. El equilibrio, van alterando la memoria, van alterando el lenguaje, la coordinación y las múltiples funciones que tiene el cerebro. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Hay que hacer un estudio, probablemente una resonancia, una angioresonancia, porque si tiene hipertensión arterial, tiene arteriosclerosis, también podría tener aneurismas. No sabemos, muchas veces los aneurismas, como dijo el doctor Martínez, no dan síntomas, ¿no? Los dolores de cabeza que puede tener puede estar en relación a una cefalea hipertensiva o los infartos, los problemas de inestabilidad pueden ser producto de esa falta de irrigación a nivel cerebral. Entonces, lo más indicado es hacerse un chequeo, hacerse ver por el neurólogo y probablemente termine en una resonancia magnética. Perfecto, entonces gracias doctor, porque ya vamos aclarando por lo menos dos cosas, ¿no? Hay problemas de los vasos sanguíneos del cerebro en los cuales se forman estos globitos, que son los aneurismas, que causan síntomas cuando comprimen o cuando sangran. Ese es el aneurisma. Pero hay otros problemas que se ven ya más bien cuando los vasos comienzan, ya sea por envejecimiento o por la presión arterial alta, la diabetes, todo eso daña la pared de los vasos y se tapan. A eso se le llama problemas isquémicos. O sea, acá falta la sangre, con los aneurismas más bien hay sangrado. El caso que usted cuenta es probablemente este problema isquémico. Ya le está diciendo el doctor cosas que hay que hacer. Definitivamente hay que asegurarse buen control de la presión arterial, buen control de la diabetes y un chequeo para que el médico que la está viendo pueda evaluar las razones por las cuales tiene el dolor de cabeza, que podría ser en parte también por todo el problema que está teniendo isquémico, pero también tensional y otras cosas. Necesita hacerse el chequeo. Por favor, es importante continuar con los chequeos con su suegra. Y ahora tenemos una llamada que viene desde El Cercado. Es Rocío. Rocío, ¿estás con nosotros? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Rocío, ¿cuál es tu consulta? Gracias por la respuesta que me puedan dar. Mire, yo desde niña, prácticamente desde los 12 años, he tenido constantemente desmayos. He ido al hospital, al doctor, en fin. El año pasado, en Arequipa, cuando estuve en Arequipa, me hicieron una tomografía. Y el resultado, la doctora me dijo que estaba normal. Pero yo, bueno, obviamente con el paso de los años, los desmayos han ido disminuyendo, pero siempre me desmayo. Y no sé si existe la posibilidad de que tenga alguna relación con esto. Y además, hará un par de años más o menos me han empezado unas migrañas muy fuertes y me afecta el ojo derecho. Perfecto. Entonces, ¿qué edad dijiste que tenías? 54. 54 años. Perfecto. Y una preguntita, cada vez que te han visto, cada vez que has tenido esos desmayos, ¿han chequeado tu presión para ver si se te baja la presión? Sí, ¿en alguna circunstancia? ¿Sí? Pero, o sea, no era algo, era simplemente a veces estaba caminando por la calle y me desmayaba. Ah, ya, perfecto. Ok, a ver, vamos a ver, doctor Martínez, entonces, 54 años, tiene una historia de desmayos con una tomografía normal, ahora tiene un poco de migrañas. Ella quiere saber si alguna de estas cosas podría estar asociada a un aneurisma o qué le podría recomendar usted. Esos síntomas, los signos clínicos que manifiesta la señora están muy alejados de ser un aneurisma. Generalmente el aneurisma no produce ese tipo de cosas. Como ustedes han dicho, el aneurisma produce o efecto de masa o la ruptura, hemorragia subaracnoidea. Los desmayos, más bien debería, creo, hacer una consulta con
al departamento de epilepsia, ¿no? Porque esto va para una pérdida de conciencia. Y las convulsiones tienen mucha clasificación. Desde que, así como dice la señora, pierde el conocimiento hasta las personas que se desmayan y empiezan a tener movimientos de las manos y de los pies. Entonces, creo que la señora debería de consultar con el departamento de epilepsia o algún epileptólogo para que vea su situación. Perfecto. Pero el aneurisma no está relacionado con las manifestaciones que dice. Ok, Rocío, entonces... Lo que sí quisiera no olvidar de que el aneurisma puede producir, por ejemplo, una ceguera o una alteración en la visión o una parálisis del ojo, sin que tenga otra molestia, ¿no? Entonces, cuando el ojo, puede ser el derecho, puede ser el izquierdo, no mueva de un día para el otro, es posible que eso sí esté significando que sea un aneurisma, y la sintomatología es por el efecto de masa. Por compresión, perfecto. Entonces, la recomendación es, esto no, pues ya te lo he dicho, el neurocirujano no es la forma de presentación de un aneurisma, pero podría ser la presentación de algunos cuadros de epilepsia. Entonces, el neurólogo debería evaluarte. No basta con la tomografía te muestra si hay masas, si hay alguna alteración, pero se necesitan otro tipo de estudios como electroencefalogramas, etcétera. Entonces vale la pena que saques una buena cita con un neurólogo para que te chequee. Vamos entonces a interconsulta. Vamos ahora sí, otra consulta llega a través de las redes sociales. Veamos en Facebook quién nos ha escrito y le consulta al doctor Sánchez. Chuili Cáceres dice, mi hija de 11 años tiene dolor de cabeza en la parte izquierda. ¿Los niños también pueden sufrir de aneurismas? Buena pregunta, doctor Sánchez. Muy bien. Si bien es cierto, este problema del aneurisma es frecuente en la edad productiva, digamos entre los 20 y 50 años con mayor frecuencia, también vemos en personas mayores y también vemos en niños aneurismas o aneurismas sin romperse y aneurismas también rotos, con la hemorragia subaracnoidea. La ruptura del aneurisma se llama hemorragia subaracnoidea. Si es un niño que sufre dolores de cabeza a repetición, igual como cualquier persona debe ser evaluado, debe atenderse esa cefalea y debemos buscar la causa de esa cefalea, ¿no? Y obviamente cuando no encontramos que sea aneurisma, que sea un tumor, etcétera, nos quedamos con una cefalea tipo migraña, tensional, pero no decir es tensional, que solo se presenta cuando tiene problemas, preocupaciones, porque estamos dejando de evaluar y de estudiar bien el caso. Muchos de estos cuadros que son asintomáticos, ustedes se habrán enterado casos, por ejemplo, de deportistas de muerte súbita, que se mueren en un campo de fútbol, se mueren realizando algún deporte, etcétera, y generalmente ligado un poco al esfuerzo, se rompe el aneurisma y produce una muerte súbita. Entonces, hay que darle la importancia cuando se tiene dolor de cabeza. Hay que hacerse la evaluación, el chequeo, y una vez que uno descarta todo lo malo, es más fácil, digamos, hacer el seguimiento. Perfecto, doctor. Tenemos otra llamada y esta llamada nos viene desde San Martín de Porres. Ethel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ethel? ¿Cuál es tu consulta? Doctora. Sí, ¿qué tal? Bueno, mi consulta es que yo tengo 38 años. Tuve una caída a los 15 años del techo hacia abajo y me golpeé la parte de la nuca. Desde ese entonces hasta hoy en día yo sufro mucho de dolores de cabeza y no es un día, sino es todos los días, es constantemente, y si hay preocupaciones o estrés es mucho más peor. Se me forman bultos en la cabeza como chinchones así y nadie me puede golpear ni agarrar la cabeza ni jalarme un poco el cabello porque ya se me viene el dolor intenso, ¿no? No tomo pastillas porque me chocan las pastillas al hígado, me da náuseas, simplemente me tengo que lavar la cabeza y se me pasa. Trato de relajarme, de tomar las cosas, ¿no? Los problemas, todo lo que uno pasa ligeramente, ¿no? Porque siempre y eso te ayuda el dolor con el dolor. es intenso. Te ayuda a controlar el dolor. Sí. Perfecto. Pero ya son muchos años que tengo eso. Solamente una vez me hice tomografía, nada más. Y tu pregunta al doctor es... Todo eso puede causar aneurisma. ¿Podría ser eso un aneurisma? Eso es tu pregunta. Ok, perfecto. Doctor Martínez.
Miren, hay 4 tipos de aneurismas. Como ustedes dijeron, el sacular, el fusiforme, pero también hay un aneurisma micótico o infeccioso y un aneurisma de la dilatación, la disección de la arteria. Esos cuatro tipos de aneurismas. No hay un aneurisma traumático. O sea, no hay un aneurisma que se haya creado, se haya formado por una caída, un accidente, un golpe de la cabeza. No, no, no. El aneurisma no, cualquier otra causa no se forma, no da forma a un aneurisma. O sea, no hay aneurisma por golpes, no hay aneurisma por una buena nutrición o una mala nutrición. No hay ese tipo de aneurismas. Como dijeron ustedes al inicio, el aneurisma se forma por una falla en la arteria de nacimiento. Entonces, lo que la señora tiene, debe tener un dolor de cabeza probablemente tensional, pero aneurisma no, de ese tipo no es aneurisma. Ok, perfecto. Entonces, de esos 4 aneurismas, como les repito, esos 4 tipos de aneurismas tienen su tratamiento, deben ser tratados. Ok, perfecto, doctor. Entonces, probablemente lo que te está diciendo el doctor es que ese dolor de cabeza que estás teniendo es más bien tensional. Sí. Tú misma estás viendo que te da un poco más cuando estás tensa, si te tranquilizas o te echas agüita, eso calma. Y no tiene nada que ver con el golpe que tuviste anteriormente. O sea, ese golpe tampoco te va a haber causado un daño como un aneurisma. Creo que lo importante es que, sabiendo que esto se relaciona con cuestiones tensionales, trates un poco de relajarte, tal vez un poco de ejercicio, tratar de racionalizarlo puede ayudarte muchísimo. Y si continúa, de todas maneras valdría la pena que tengas un chequeo médico. Vamos a hacer una pausa, Patricia, ¿qué te parece? Vamos a rezar a propósito de los mitos en relación al aneurisma cerebral. Ya volvemos. Bueno, y ahora vamos a pasar a nuestra sección acerca de los mitos. Y estamos hablando acerca del aneurisma cerebral. Comencemos con nuestro primer mito. Todos los aneurismas son hereditarios y no hay forma de prevenirlos. Y esto es falso. Si bien es cierto, existe un factor hereditario, tanto así que es importante saber si, por ejemplo, los padres o algún familiar de primer grado ha tenido aneurismas o ha fallecido acerca de aneurismas, no todo lo que vemos se asocia al problema hereditario. Hay otros factores que también pueden aumentar el riesgo. El fumar, por ejemplo, el tener hipertensión, ambos podrían causar el debilitamiento de las paredes finalmente y podrían causar la ruptura. Así que es importante y tenemos opciones para poder prevenir este tipo de problemas. Una vida saludable, una buena alimentación, el control del peso, de la presión arterial y otra cosa, si es que hay un síntoma, como ya lo hemos dicho, como dolor de cabeza, acudir para que pueda haber un buen chequeo. Veamos el segundo mito. La mayoría de la población tiene algún tipo de aneurisma en el cerebro. Y esto es falso. En realidad, con algunos estudios se ha estimado que probablemente alrededor del 5% de la población probablemente tiene aneurismas. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Y cómo hemos comenzado a verlos más? Es porque hay más y más gente que va teniendo estos exámenes especiales, tomografías, resonancias o los otros exámenes especiales para ver aneurismas. Entonces es un 5% de la población. No todos ellos van a tener síntomas, a veces esto es totalmente asintomático, pero si hubiera un dolor de cabeza es importante hacerse un buen chequeo. Y el tercer mito, todos los aneurismas se rompen. Y esto es falso. Favorablemente para todos, esto es falso. Si bien ya sabemos que 5% de la población podría tener aneurismas, más o menos se estima que 1
de cada 10.000 se rompe. El asunto es que es difícil definir quién o quién, eso lo va a tener que definir el médico, pero cuando un aneurisma se rompe, como lo hemos escuchado, la situación puede ser fatal. Así es que dolores de cabeza tienen que ser evaluados, hay que escuchar al médico de acuerdo a lo que se requiera y hay que prevenir, no al cigarrillo, buena alimentación. Otra cosa que es importante también, el uso de algunas drogas ilícitas como la cocaína aumenta el riesgo también de la ruptura de estos aneurismas. Claro que sí, Patricia, y no hay que normalizar pues esos dolores de cabeza que incluso muchas veces decimos, son los recurrentes. Vamos rápidamente con los doctores porque se nos está yendo el programa y lo que queremos ahora es que nos den recomendaciones finales muy puntuales, por favor. Empezamos con el doctor Danilo Sánchez. Muy bien. De todas maneras, yo incidiría en que hay que darle importancia a todo dolor de cabeza y que requiere una evaluación. Y si se acompaña de algún signo, como caída de un párpado, como parálisis del movimiento de un ojo, es muy probable que podemos estar frente a un aneurisma. Por lo tanto, las orientaciones sería hacer cefalea, sinónimo de un chequeo neurológico, y en segundo lugar, tratar de combatir el estreñimiento, tratar de decirle no a las drogas, al tabaco, al alcohol, que son sustancias que van a debilitar las paredes de los vasos y pueden condicionar el desarrollo de aneurismas. Y por último, el tratamiento definitivo de eso es un tratamiento quirúrgico. Ya dijo el doctor Martínez que, por ejemplo, una gestante que tiene un aneurisma puede en el momento del parto, sobre todo en el tercer trimestre, presentarse una hemorragia y puede ser esta fatal. Y por ello los controles prenatales, que es un tema interesante que vamos a hablar la próxima semana. Vamos rápidamente con las recomendaciones finales del doctor William Martínez. Gracias. Dolor de cabeza es sinónimo de estudio. El diagnóstico de migraña es diagnóstico de descarte. Un dolor de cabeza debe hacerse una angiotomografía. Como neurocirujanos, nosotros recomendamos dolor de cabeza, angiotomografía. El aneurisma debe ser tratado. Si se encuentra un aneurisma asintomático, ese tratamiento debe ser indicado por el neurocirujano. El tratamiento del aneurisma debe ser quirúrgico, que es lo que nosotros hacemos, y creo que es lo mejor para lo que le conviene a la persona. Sin embargo, hay otro tipo de tratamiento que se debe dar a personas que tienen alguna enfermedad de fondo o personas de 80, 90 años. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a ambos, al doctor Danilo Sánchez Coronel, neurocirujano del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, al igual que el doctor William Martínez Díaz. Hacemos una última pausa y regresamos con Momento COVID. Momento de las novedades en relación a las noticias que nos tienen preocupados por la pandemia, Pati. Bueno, fíjate, hoy día quería hablar acerca de algunos mitos relacionados con respecto al COVID. Y el primero que quería hablar es con respecto al tema de la toma de temperatura. ¿Cómo aparece esto de estar tomando la temperatura en todas partes, no? Básicamente lo que sabemos, y ahí lo pueden ver, las personas tenemos una temperatura que más fácilmente se puede tomar en la parte central del cuerpo. Por eso normalmente la mejor forma de tomar la temperatura es en la boca. En países como Corea comenzaron a tener la práctica de hacer toma de temperatura en la frente, en los lugares públicos, con la intención de detectar a aquellas personas que tuvieran síntomas, ¿ok? Y eso se comenzó a utilizar en otros países también, asumiendo que la mayoría de gente tenía síntomas. Pero lo que fuimos aprendiendo a lo largo de la pandemia es que hay muchas personas que no tienen síntomas y nunca tienen fiebre y también pueden infectar.
Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que en realidad, al final, esto ha degenerado en una práctica que ya no tiene mucho sentido, porque por ahí salió en las redes que tomarte con este termómetro infrarrojo podía quemarte los ojos y la gente ya no, y las neuronas, que es absolutamente absurdo, y la gente ya no te toma ni siquiera la temperatura acá, que no es tan buena como la temperatura que se toma en la boca, sino que comenzaron a tomar la temperatura en la muñeca. Y la verdad es que esta práctica no sirve para nada porque no nos ayuda a detectar nada. Entonces, ojalá que esta práctica, si se va a tomar, debe tomarse en la frente, pero lo más probable es que no estemos detectando ninguna persona sintomática y tenemos que seguir pensando que así las personas tengan la temperatura normal, podrían tener al virus. Esa es una primera cosa. De la segunda cosa que quería hablar es de esta práctica de los zapatos y limpiarse la planta de los pies de los zapatos y pisar en estas esponjitas con lejía. Realmente es una práctica que salió de una mala interpretación de un artículo que fue publicado en el que encontraron que en algunos hospitales en China comenzaron a detectar con una prueba, que es la prueba molecular salía positiva. Pero esto era simplemente porque habían basuritas de virus, pero no porque fuera infectante. Inclusive en el artículo, ahí explican que a pesar de haber encontrado en el suelo basuritas de virus, los médicos no se estaban infectando, pero todo el mundo comenzó a usar esta práctica y lo que ha condicionado, bueno, es que todo el mundo se moja los pies, se malogran los zapatos, pero la verdad es que el virus no sobrevive en superficies que sean superficies rugosas, sobrevive en superficies lisas como superficies de vidrio o de metal y el problema, claro, y el problema es cuando yo me llevo la mano que he tocado una superficie que puede estar contaminada a la cara, pero los zapatos no son una forma de contagio. Echarme spray de alcohol a las suelas. Mira, no tiene ningún sentido, o sea, nadie ha demostrado que esa sea una forma de contaminación. Superficies en las que mis manos van a estar tocando, es así, y por eso mis manos son las que tienen que estar limpias. La tercera cosa que quería hablarles es acerca del uso de estos plásticos, que los hemos visto, por ejemplo, en los mercados, ¿no? Que se están poniendo... Como unas cortinas. Como unas cortinas. Ahí está. Mira, como una forma de establecer un distanciamiento, es una buena práctica, pero lo que nos estamos olvidando es el tema de la ventilación. La gente que queda por detrás del plástico, si hace recambio, no está ventilando, y ya hemos dicho que una cosa importantísima para reducir el riesgo de la infección es la ventilación. Y por otro lado, estos plásticos tienen que limpiarse porque también podríamos tener contaminación en los plásticos. Y a raíz de eso ha salido una práctica que comenzó en Europa de hacer estas famosas burbujas de plástico para casi como restaurantes, ¿ok? Esas burbujas de plástico no sirven. ¿Por qué razón? Porque estamos perdiendo nuevamente lo más importante que era la ventilación libre. Y ahora están arrepintiéndose de haber hecho esto porque contaminaba. Y finalmente, mi último mensaje. El aire acondicionado no mata al COVID. El aire acondicionado no debería estarse usando. ¿Por qué razón? Porque recicla el aire. Y eso significa reciclo los virus. Y yo lo que necesito es ventilación para reducir el riesgo. Entonces, en la medida de lo posible, siempre estar en lugares, ¿no?, donde pueda abrirse las ventanas, espacios grandes, ventilados, no tener evidentemente cercanía con las personas, lavarse la mano en cualquier momento, mejor y usar tu mascarilla. Revisar a cada momento, y la mascarilla, ¿no?, habitual. Así que ahí están las recomendaciones muy puntuales para evitar el contagio de este virus. Les recordamos que mañana en Cuerpo Médico vamos a hablar de un tema también muy interesante, del cual usted ya puede empezar incluso a mandar sus consultas: artrosis. Ese es el tema de mañana. Recuerde, Cuerpo Médico va en 2 horarios: 4 de la tarde, 10 de la noche. Que tenga un lindo día y lo esperamos mañana, que ya viene francamente. Chao.